Ahora sí, perdón. Bueno, muy buenas noches a todos. Daremos inicio a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar sobre intoxicación de plaguicidas, ¿no? El tema de los plaguicidas es muy amplio, entonces intenté resumir o por lo menos vamos a enfocarnos en los plaguicidas de mayor relevancia o los que mayormente generan mayores consultas toxicológicas, ¿bien? Antes de empezar a hablar un poco de los plaguicidas y las intoxicaciones, es importante que sepamos la definición, ¿no? También desde lo básico, que es la plaga, ¿no? Es cualquier tipo de organismos que por su densidad de población perjudica los cultivos, la salud, los bienes o el ambiente del hombre, y por eso se generan los plaguicidas para combatirlas, ¿no? Cualquier sustancia o mezcla de muchas sustancias que se utilice para prevenir, controlar, destruir, repeler o mitigar una plaga, incluyendo vectores, ya sea de causas de enfermedades humanas o también de animales o especies no deseadas, y ahí ingresan lo que son plantas, animales que causan algún tipo de perjuicio, ¿no? O interfieren con la producción, elaboración. Bueno, ahí ya vienen a entrar los hongos que a veces se producen en las plantas, ¿no? O si no, las garrapatas de los animales, etcétera. Cuando hablamos de principales clasificaciones de los plaguicidas, aquí vamos a clasificarlos según el destino de aplicación. Entonces aquí viene para dónde lo aplicamos, ¿no? Si son plantas, como ya hemos dicho, si son animales, ¿no? Si es una persona, por ejemplo, nosotros usamos un plaguicida para repeler los mosquitos. Este es un plaguicida también, entonces depende para dónde es el destino de aplicación. Según el tipo de organismo que vamos a controlar, según su grupo químico, que es lo que vamos a aprender ahora, ¿no? Y según la toxicidad. Bueno, según su destino de aplicación, plaguicidas de uso agronómico, plaguicidas de uso veterinario, plaguicidas de uso industrial, en salud pública o plaguicidas de uso doméstico. Estos tipos de plaguicidas obviamente van a variar. ¿Por qué? Por la misma concentración de cada uno. Por ejemplo, los plaguicidas que nosotros contamos en los domicilios son de baja concentración, o sea que son plaguicidas por los cuales nosotros estamos aptos y podemos usar, versus el plaguicida, por ejemplo, de uso industrial. Esos son los plaguicidas que usan para fumigar eh, los grandes cultivos, ¿no? Entonces, y los que usan, los que se usan maquinarias grandes, ¿no? O a veces como el mosquito, entonces ahí hablamos de plaguicidas con mayor concentración. Entonces, en toxicología eso es importante. Cuando llama el paciente a preguntar, el plaguicida que estaba usando el paciente, ¿para dónde se aplica? ¿No? Porque la concentración también nos va a hablar de los efectos que pueden causar. Si hablamos sobre el grupo químico de plaguicidas, es un mundo, como les había mencionado. Entonces, ¿cuáles tenemos? Los compuestos organofosforados, los carbamatos, los órganos clorados, los menciono, pero estos fueron descontinuados hace muchos años por el tema de la persistencia en el medio ambiente. Bien, fueron muy tóxicos en el medio ambiente, persistieron por muchos años y hicieron daños no solo a los animales, sino también a nivel reproductivo de los animales, sino también a las personas. Entonces, estos fueron descontinuados en algún momento, ¿no? Piretroides o piretrinas, que estos son, los deben ustedes de ubicar, si yo les hablo de los plaguicidas, o mejor dicho, el matamosquito, ¿no? Es a base de piretroides, por ejemplo, o si no el DIT, que es menos, que tiene menos toxicidad de cierta manera, ¿no? Están los biperidilos, derivados fenocéticos, las triacinas, los neonicotinoides, fenilpirazoles, avermectinas y muchos más. Y esta diapositiva es muy importante. ¿Y por qué la muestro? Porque cuando ustedes reciben un caso clínico, siempre se les pide traer la etiqueta, ¿no? ¿Por qué? Porque es diferente a veces que el paciente muchas veces no sabe qué tipo de plaguicida es, o les puede decir otro nombre. Pero si el paciente acude o le pueden mandar alguna foto de la etiqueta que estaba en la casa, etcétera, en las etiquetas podemos ver qué tipo de plaguicida es, ¿no? En las etiquetas mismas vemos tipo de pesticida o plaguicida, el ingrediente activo que él va a ser, con el cual vamos a diferenciar y el que nos va a guiar para ver qué tipo de tratamiento vamos a hacer, ¿no? Y bueno, ya cultivo, plaga, esto es más para agronomía, sin duda. Y es muy importante esta parte.
antídoto. La mayoría de las etiquetas tienen dicen antídoto. Cuando dice atropina, por ejemplo, es para significa que es un órgano fosforado o un carbamato. Porque cuando hablamos de ingrediente activo son muchísimos nombres y bueno, es imposible pedirles a ustedes que se acuerden. Bien, pero por ejemplo, que ustedes se den cuenta que si dice antídoto, atropina, vitamina K, ojo, hay que estar un poco más alerta, ¿no? Para la clasificación de estos plaguicidas existe el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. Y esto también lo muestro porque ustedes lo deben conocer y lo van a ver en muchísimas etiquetas, ¿no? Por ejemplo, sobre todo este, que es el sistema globalmente armonizado 07, que significa que el producto genera una toxicidad aguda, ¿no? Cuando tiene esta imagen significa que es carcinógeno. Esta de acá, toxicidad acuática. Esta de acá, sin duda, toxicidad aguda, ¿no? Que es inflamable, que es explosivo. Entonces, el sistema globalmente armonizado es global, como decimos. Ustedes estén acá, estén en China, estén donde estén, el pictograma o las figuritas, como las ven acá, va a ser lo mismo, no va a cambiar. Entonces, esto es algo como generalizado para que ustedes lo aprendan. Clasificación según la toxicidad. Bueno, según el grado de toxicidad se agrupan en categorías o clases toxicológicas. En toxicología usamos el DL50, que significa la dosis letal 50, que provoca la muerte del 50% de animales en experimentación. Y aquí vamos a dar algunos breves ejemplos, bien, de dosis letales 50 para algunos plaguicidas, como Aldicar, que es carbamatos, por ejemplo, es 0,93 miligramos kilo, Gumafos 7.1 miligramos kilo, disulfotón 2.6 miligramos kilo, diclorbos 56 miligramos kilo, paratión 13 miligramos kilo. Entonces ustedes pueden ver que dependiendo de qué tipo de plaguicida va a tener su dosis letal 50. Y esto igual es importante, que yo creo que muchos de ustedes deben ubicarse también con el color del etiquetado, ¿no? Todos los plaguicidas deberían, ¿no? Muchos, nosotros en Bolivia, sí, hay una norma, ¿no? Entonces todos tienen un color de la etiqueta y dependiendo del color nos habla de la peligrosidad del plaguicida. Entonces si vemos un color rojo en el plaguicida, obviamente significa que es extremadamente tóxico, hay que estar más alerta. Esa es categoría 1A. Categoría 1B, altamente tóxico. Categoría 2, moderadamente tóxico. Categoría 3, ligeramente tóxico. Y categoría 4, o color verde, significa que es probablemente tóxico, ¿no? Y también tenemos la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que de cierta manera lo clasifica muy parecido. Bueno, nosotros acá en Bolivia, el ministerio que se encarga de la clasificación de los plaguicidas, se rige en la comunidad andina, como lo habíamos mostrado, categoría 1, 2, 3 y 4, ¿no? Categoría 1 lo mismo, extremadamente peligroso, categoría 2 altamente peligroso, 3 moderadamente y 4 ligeramente peligroso. Y acá podemos mostrar que cada categoría tiene su pictograma de peligro, tóxico, y acá atención, ¿no? Bueno, esto ustedes lo pueden buscar como documento de comunidad andina y ahí pueden leer sobre la toxicidad, por qué clasifican en categoría 1, porque obviamente la dosis letal 50, una mínima dosis puede causar una alta toxicidad versus una categoría 4, imagínense, menos 5 a versus 300, la diferencia es muy alta en dosis oral, ¿no? Tenemos también la dosis cutánea, sobre todo, ¿qué vemos acá? Los pacientes trabajadores expuestos. No nos podemos olvidar que cuando hablamos de plaguicida, tenemos que pensar mucho en los trabajadores expuestos, ¿no? Dosis letal cutánea también tiene su variación, ¿no? Y bueno, cuando es inhalatoria, ¿no? Gases, vapores, polvos y nieblas. Si bien ahora nos vamos a enfocar mucho más en las intoxicaciones agudas, yo capaz durante la clase iré mencionando algunas cosas sobre las intoxicaciones crónicas, ¿no? Que eso mayormente se ve en trabajadores expuestos a plaguicidas, como los aplicadores, como los que guardan los productos también, esos entran, ¿no? Bueno, la toxicidad de factores que modifican la toxicidad de los agentes químicos va a variar mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿qué? En el tóxico, como le veníamos hablando en la primera clase, ¿cuál fue el plaguicida que el paciente está expuesto? El individuo, sin duda, fue un niño,
¿no? Que es mayormente, es mucho más grave, menos peso corporal, etcétera. Fue un paciente adulto, es un paciente que ya viene expuesto bastante tiempo, ¿no? Y el medio ambiente, ¿no? Donde también estaba expuesto, es un paciente trabajador que estaba expuesto al plaguicida durante una jornada laboral intensa, mucho calor, ¿no? Aumenta la frecuencia respiratoria, los poros se dilatan por el calor, etcétera. Entonces ahí obviamente el medio de exposición va a ser muy importante. Y sin duda la formulación. Hablamos de plaguicidas, capaz puede ser un poco complicado si es que ustedes antes no habían escuchado o no habían aprendido sobre intoxicaciones sobre este tipo o cómo son. Entonces, pero es también importante saber que los plaguicidas vienen también formulados con otro tipo de sustancias. Por ejemplo, viene un piretroide asociado con algún solvente o si no con agua. Entonces eso también va a ser importante al momento de la intoxicación. Tenemos el principio activo que va a tener una formulación, o sea, va a tener un aditivo, puede ser un colorante, puede ser otro producto o una sustancia transportadora o diluyente como ser un solvente, ¿no? El solvente es neurotóxico en exposiciones agudas, graves, o en exposiciones crónicas también se puede ver un daño neurológico como polineuropatías a largo plazo, ¿no? Y bueno, sin duda que también las impurezas están presentes. Ahora, como había dicho, ¿no? Vamos a hablar específicamente de los plaguicidas en los que vayamos, en los que podamos hacer algún tratamiento específico, en los que tengan tratamiento antibiótico y en los que son de mayor frecuencia de los llamados y las consultas, ¿bien? Y en estos el número 1 sin duda son los inhibidores de las colinesterasas, ¿no? Que son los órganos fosforados y los carbamatos, ¿no? ¿Cuáles son los órganos fosforados o cómo podemos diferenciarlos? Obviamente ustedes cuando ven un plaguicida o la etiqueta va a venir un nombre, ¿no? Diclorbos, por ejemplo, ¿no? O clorpirifos, por ejemplo. Entonces ustedes pueden googlear, en caso de que no lo sepan, porque son nombres que no tienen por qué saberlo, pero ustedes googlean y ahí le dicen, y en Google o en PubChem, que es una página donde ustedes pueden buscar sobre los productos químicos, les va a decir, este producto es un órgano fosforado, carbamato, es un piretroide, etc. Entonces eso ya los va a ayudar a guiarse, ¿no? Por ejemplo, los órganos fosforados, si bien estos dos tipos de plaguicidas, órganos fosforados y carbamatos, son anticolinesterásicos, no son inhibidores de las colinesterasas, hay una gran diferencia entre ellos. El órgano fosforado inhibe irreversiblemente la colinesterasa. Significa que pasan 24 horas y las colinesterasas están todavía, las desciende. Al inhibir, lo que significa es que las va a descender, ¿no? Y puede durar 24, hemos tenido pacientes hasta un mes con las colinesterasas descendidas. Versus un carbamato, ¿no? Que inhibe reversiblemente las colinesterasas. Esto significa que en 24 horas estas colinesterasas ya están, posteriormente de la exposición, después de las 24 horas, ya están normales. Entonces eso también nos ayuda a poder diferenciar. ¿Y cuál es el mecanismo de acción o por qué este tipo de intoxicación me inhibe las colinesterasas? ¿No? Como habíamos dicho, genera la inhibición de y al inhibir las colinesterasas, lo que tenemos es un aumento de acetilcolina. Entonces es una lluvia de acetilcolina disponible y esto lo que nos genera es una estimulación colinérgica, que eso es lo que nos va a dar el síndrome colinérgico, ¿no? Al tener una acumulación de acetilcolina en nuestros receptores, mayormente, donde en terminales postganglionares parasimpáticas, en preganglionares simpáticas y en la placa motora. Y bueno, esto es lo que ya había repetido, ¿no? La inhibición irreversible de los órganos fosforados que pueden transcurrir hasta 30 días hasta que se normalice, y eso sí, el cuadro clínico por la intoxicación de órganos fosforados es mucho más severo versus de los carbamatos, que la inhibición dura de 2 a 24 horas y el cuadro clínico es menor, ¿no? ¿Cuáles órganos fosforados? Solo para que vayan familiarizándose un poco, o por si en un futuro los escuchan, puedan decir, oh, es un órgano fosforado, puede ser. Acefato, clorpirifos, diacinó, que mayormente se usa mucho en los perritos para las garrapatas, ¿no? Dimetoato, pilimifos, metil, clorfenbifos, metamidofos, que hace muchos años también ya no lo tenemos, y el monocrotofos también, que hace muchos años ya no lo tenemos,
pero ya no se distribuyen, pero a veces hemos tenido intoxicaciones graves por eso, ¿no? Y carbamatos como cuáles, el carbofurán, el carbosulfán, el pirimicar, ¿no? El propoxur, el aldicar. Se habla un poco sobre experiencia del carbofurán. Empezaron en un barrio, me acuerdo, de acá de Santa Cruz, empezaron a haber muchos perritos muertos. Entonces, y lo que hacía la gente, unas personas, porque querían deshacerse de los perros, obvio, les ponían el producto, el plaguicida, en el pan y lo dejaban en las calles. Entonces los perritos iban y se los comían y obviamente los perritos tenían una intoxicación aguda y se morían. Y esto, ¿cómo lo descubrimos? Porque una vez ese pan se lo comió un niño. Entonces el niño vino con la intoxicación y supimos de dónde provenía el pan y bueno, ahí se supo toda la historia, ¿no? Bueno, eso es solo como una historia del carbofurán, ¿no? Y bueno, y esto les muestro, es un producto conocidísimo por todos, ¿no? El MAPEX, pero lo que quiero mostrarles acá es cómo un plaguicida puede venir en diferentes formulaciones, ¿no? Que eso igual es importante. Tenemos el MAPEX que elimina las hormigas, que es en polvo. Tenemos este otro producto que y estos ya son líquidos, ¿no? Y miren acá, este igual es otro líquido que este viene con su concentrado emulsionable también, como dice, ¿no? Pero bueno, tenemos en polvo, tenemos en gránulos, tenemos líquidos, ¿no? De diferentes tamaños, de mayor concentración. Entonces, por eso lo muestro, porque es importante ver el contexto, ver cómo fue, el riesgo del líquido, es que si son niños o personas adultas, cuando lo están usando, existe mucho la contaminación cutánea, ¿no? Al igual que el polvo, pero el polvo no se va a absorber tanto en la piel versus un líquido, ¿no? Entonces, por eso es importante preguntar cuál fue el producto involucrado. En caso que no se sepa, va a haber una clínica que nos va a guiar a hacer un diagnóstico, que ahora la vamos a aprender. Bueno, y esta es otra ficha de que es un hormiguicida, que es el Polimur. Y acá, por ejemplo, nombre común del ingrediente activo, lo vamos a ver, ¿no? Metilparatión. Y algunas fichas te dice el grupo químico. Este es un órgano fosforado, por ejemplo, ¿no? Entonces dice, bueno, yo no me acuerdo si este tiene antídoto o no, pero acá tenemos en la misma ficha donde dice antídoto. Todas las plaguicidas, en todas las etiquetas existe la palabra antídoto. Tratamiento sintomático o atropina o vitamina K, ¿no? Entonces, por ejemplo, con esto que dice acá, sulfato de atropina como antídoto, confirmamos que es un inhibidor de la colinesterasa. Este es otro ejemplo, ¿no? El famoso killer campeón, ¿no? O bueno, este es otro también, Temir, que son consultas igual muy frecuentes, que estos son diferentes. Estos vienen en gránulos, ¿no? Y son hidroxicumarínicos o superwarfarínicos, ¿no? Que son diferentes. Pero, ¿por qué los pongo acá en órgano fosforado? Por esto. Porque acá tenemos una mezcla de ambos. Tenemos, ¿no? El aldicarb, que es un carbamato asociado a una bromadiolona, que esto lo que nos hace es que nos altera la coagulación, ¿no? Y aparte tenemos una intoxicación por el plaguicida anticolinesterásico, ¿no? ¿Y qué vemos en la etiqueta? Antídoto. ¿Qué dice? Atropina. Pero, ¿qué dice también? Vitamina K. Entonces tenemos dos tóxicos involucrados que hay que tratar. Por eso la etiqueta es siempre importante, que sin duda la clínica también. Entonces, ¿qué tipo de síntoma nos va a dar este tipo de intoxicación? Ambos, órganos fosforados y carbamatos. La clínica va a ser igual, la única diferencia es la reversión de las colinesterasas. Bien, ¿cuáles son los síntomas? Pupilas puntiformes, ¿no? Pupilas mióticas, visión borrosa, ¿no? Obviamente por el tamaño de las pupilas, hiperemia conjuntival también, ¿no? Cialorrea, muchas veces ojo rojo, rinorrea, aumento de las secreciones bronquiales, dificultad para respirar, tos, bradicardia, hipotensión, cialorrea, vómito y relajación de esfínteres. Si bien este no es un término apropiado lo que voy a decir, pero este síndrome colinérgico, en otras palabras, es como que el paciente se chorrea entero, ¿no? Vomita y de pronto empieza con diarrea, de pronto después se orina, ¿no?
y bueno, tiene todo para abajo, hipotensión, la frecuencia cardíaca baja, la presión arterial baja, y bueno, aparte asociado a todo el vómito, diarrea, incontinencia, etcétera, ¿no? Y sudoración excesiva. Los temblores musculares, que es parte de los síntomas nicotínicos, ¿no? Eso mayormente se ven solo las primeras 2 horas. Posteriormente pasado, muy poco probable que vayamos a ver los temblores musculares, que se llaman así. Posteriormente, solo vamos a llegar a ver esto, a no ser que el paciente ingrese las primeras horas, ¿no? Y bueno, como habíamos visto en la primera clase que hablábamos de los TOC síndromes, les vuelvo a poner el dibujito para que no se olviden que este es un síndrome colinérgico, ¿no? Paciente que tiene bradicardia, hipotensión, miosis, cialorrea, ¿no? Que se esté babeando enterito, vómitos, relajación de esfínteres, ¿no? Y sobre todo hipersecreción bronquial. Hay que pensar en un plaguicida anticolinesterásico hasta que se demuestre lo contrario. En casos muy graves se puede ver también convulsiones. Acá también tenemos asociado como un síndrome nicotínico la somnolencia, que también se puede ver, pero eso también puede venir asociado al solvente que trae asociado el plaguicida mismo, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de este tipo de intoxicación? Sin duda la historia de exposición. Siempre va a venir alguien que le va a decir el paciente se tomó esto, o el mismo paciente lo va a contar en caso que lo pueda contar, o si no, el olor, ¿no? Sabemos que los plaguicidas tienen un olor característico que huele toda la emergencia, huele toda la consulta, entonces en la mayoría de las veces se nota, ¿no? Las manifestaciones clínicas, sin duda un síndrome colinérgico. ¿Se puede confirmar esta intoxicación por laboratorio? Sí. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Colinesterasa, ¿no? ¿Cuándo vamos a pedir las colinesterasas? 6 horas post ingesta del tóxico, ¿no? Si el paciente tiene síntomas, pueden pedirlas en ese momento. Pero si el paciente ingirió a las 12 del mediodía, las colinesterasas tienen que pedirlas recién a partir de las 6 de la tarde, porque es cuando tenemos la inhibición completa de las colinesterasas. Si las piden con mucho tiempo antes, en caso de que ustedes no estén seguros y el paciente no tenga clínica, puede que vengan unas colinesterasas no descendidas y ustedes pueden confundirse con el diagnóstico. Otra prueba, ahora, aquí viene la pregunta, ¿no? Y si yo no tengo las colinesterasas, no van a llegar rápido y no sé si el paciente realmente es una intoxicación por órgano fosforado carbamato, ¿puedo hacer algo para confirmar a nivel médico ahí personalmente con el paciente? Sí. ¿Con qué? Con la atropina, lo que llamamos prueba de atropina. Entonces, para diferenciar la intoxicación de este tipo de plaguicida, hacemos la prueba de atropina. ¿Y cómo la vamos a realizar? Una ampolla de atropina, la ponemos en la jeringa y la administramos intravenosa. Yo sé que acá tienden mucho a diluir la atropina para administrar este tipo de pacientes. En lo personal, no lo hago en la escuela que yo aprendí, nunca lo hemos hecho, y todos los pacientes que he tratado, nunca diluí la atropina, la pongo en bolo y directo, por lo cual se los enseño así. Y está bien, quédense tranquilos, la atropina tiene una vida media corta, entonces pasado el efecto, se va a ir. Bien, pero aquí viene la gran diferencia. ¿El paciente está o no está intoxicado por órgano fosforado o carbamato? Bueno, lo que van a hacer es agarrar la atropina, la ponen en la jeringa y se la administran al paciente. Si es un paciente que no ha ingerido el producto o que no tiene la intoxicación, ¿qué va a pasar si nosotros administramos atropina a un paciente sano? ¿No? Taquicardia, hipertensión, ese minuto. Pero si es un paciente que ingiere, bueno, taquicardia, hipertensión, midriasis, paciente rubicundo, y aparte también puede estar como muy excitado, ¿no? Eso es lo que genera la atropina en sobredosis, ¿no? Pero si es un paciente que ha ingerido el plaguicida, órgano fosforado o carbamato, solo me sirve para esos dos, lo repito, solo para esos dos tipos de plaguicida. Si ustedes la administran, la frecuencia cardíaca y la presión arterial no va a mover nada. Porque aparte los pacientes ingresan a veces con una frecuencia cardíaca de 40, de 50, una presión arterial baja, ustedes le colocan atropina y no movió. Entonces ustedes con eso confirman su intoxicación inicial.
Si el paciente no está intoxicado con un inhibidor de la colinesterasa, aparecerá en pocos minutos taquicardia, rubicundez, sequedad de boca, midriasis, ¿no? Entonces, como llamamos la prueba atropínica. ¿Cuál es el tratamiento? Sin duda, siempre tratamos al paciente y después al tóxico. Sostén de funciones vitales, es una intoxicación que tiene antídoto y lo tenemos disponible en el país, que es la atropina, ¿no? Pero aquí viene el punto importante, no nos olvidemos de la descontaminación, ¿no? Si es un paciente que ha ingerido el tóxico, el veneno, el plaguicida, ya sea en polvo diluido con agua o ya sea el mismo producto que muchas veces lo toman de la botella y no muchas veces es intencional. Hemos tenido pacientes que estaban tomando alcohol y se confundieron y lo tomaron, ¿no? ¿Qué otro tipo de intoxicaciones o contexto tenemos de este tipo de plaguicida? Por ejemplo, cuando se baña el perrito con el plaguicida para las garrapatas, que muchas veces tiene órgano fosforado, se lo deja al perrito con el producto. ¿Y qué pasa? Va el niño y lo abraza, ¿no? Y el perro está mojado con el producto, va el niño y lo abraza y el niño se intoxica también, ¿no? Entonces, esos son otros contextos que capaz ustedes no lo piensan, pero es importante tenerlos en cuenta, ¿no? O si no, paciente, trabajador expuesto, que está trabajando, que se derramó el producto, que estaba con la mochila, que estaba sudando mucho, ¿no? Que estaba regando todo, pero vino un viento y se le vino a la cara. Son otros contextos, ¿no? Entonces, por eso la descontaminación aquí va a ser importante. ¿Fue solo piel? Lo baño, ¿no? Sin duda, si es un paciente que está ingresando, ustedes tienen que tener mucho cuidado, guantes, ¿no? Protección personal, el personal de salud que lo está atendiendo. Si está la ropa mojada con el plaguicida, bueno, señor, quítese la ropa, la ponemos en una bolsa, ¿no? Le damos su batita, la dejamos afuera del centro de salud, del hospital, y el paciente tiene que bañarse, porque si no quitamos el producto del cuerpo, la exposición va a seguir. Si es un paciente que ha ingerido, procedemos a un aspirado gástrico, lavado gástrico y posteriormente carbón activado. No nos olvidemos que la descontaminación digestiva solo la podemos hacer 2 horas post ingesta. El paciente lleva las 3 horas, listo, no podemos hacer descontaminación porque no tiene ninguna evidencia científica de que eso cumple un efecto. Bien, y bueno, tratamiento de síntomas y complicaciones, ¿no? Bueno, como habíamos dicho, ¿no? Los primeros auxilios, el contacto con piel. En caso de que el paciente haya inhalado, no hay una manera de hacer la descontaminación por inhalación. ¿Cuál es el tratamiento ahí? Sacar al paciente del lugar que está expuesto, ¿no? Lavado con agua y jabón, tampoco hay que refregar fuerte al paciente porque ahí podemos lacerar la piel y podemos aumentar la absorción de tóxico, ¿no? Si hay contacto ocular, hacemos un lavado por arrastre, el paciente debajo de un grifo, en caso que no tengamos un suero fisiológico a la mano, ¿no? Y estemos en el campo, o si no, si está en un centro asistencial, puede ser suero fisiológico, ¿no? A chorro despacito para no lastimar el ojito, y por unos 10, 15, de 10 a 20 minutos, lavado ocular por arrastre, ¿no? Contraindicaciones, la leche, los aceites, eso no sirve, ¿no? Entonces, bueno, si bien tratamos los síntomas, de cierta manera acá lo más importante es que tiene antídoto y hay que usarlo. Y ahora viene la gran pregunta, ¿cómo usamos la atropina? ¿No? Primero, ¿por qué usamos la atropina? Porque es un bloqueo competitivo de los receptores muscarínicos, entonces es por eso que se usa, ¿no? ¿Y cómo la vamos a usar? Vía intravenosa. Repito, en bolo, no es necesario diluirla, y de 1 a 2 miligramos intravenoso, ¿no? Controlando siempre frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno. Dosis total, este tratamiento es muy dinámico, nunca es igual en todos los pacientes, va a variar paciente a paciente. Si a un paciente usted usó 10 atropina, en el otro puede usar una, como puede usar 2, como puede usar 20, 100 atropina. Bien, o sea que aquí es a lo que el paciente requiera. ¿Y cómo vamos a saber cuándo nosotros atropinizamos o cuánto requiere mi paciente atropina? Iniciamos con 1 o 2 miligramos en bolo y controlamos presión arterial sistólica. Nosotros decimos que el paciente está atropinizado con una dosis de atropina correcta cuando tiene una presión arterial sistólica mayor de 80, una frecuencia cardíaca mayor de 90, una saturación de oxígeno mayor de 95, sin estertores a la auscultación, piel y mucosa seca, porque el paciente, acordémonos que está muy diaporético.
Muchas veces no los vemos, pero lo que yo hago, y es muy común también que no se observe, nos colocamos un guante y ponemos la mano debajo de la axila y van a ver que ese guante sale remojado. Entonces ahí pueden ver que las pieles mucosas están secas, no están, ¿no? Y sobre todo el tema de las ocultaciones. A veces no es ni siquiera necesario ocultar porque los roncos se escuchan a distancia de este tipo de pacientes, ¿no? Y al usar la atropina para evitar la insuficiencia respiratoria, ¿no? Tenemos nomás que administrar la dosis necesaria, ¿no? Porque si no usamos la atropina, ese pulmón se va a llenar de líquido. Entonces lo que queremos es evitar que ese paciente llegue a una intubación. Bien, que si por más que lo intubemos, si no usamos el antídoto, no va a revertir. Bien, ahora, ejemplo, voy a poner un ejemplo. Un paciente, ¿y cómo la usamos? Perdón. 2 miligramos, el paciente no me responde. Bueno, esperamos 4 o 5 minutos, el paciente no responde. 4 miligramos, esperamos 5 minutos también. El paciente todavía no tiene una saturación de oxígeno mayor de 95, la frecuencia cardíaca no sube, la presión no sube, continuamos. 8, no mejora. 16, no mejora. Siempre duplicando la dosis. Yo he llegado a usar en pacientes graves hasta 150 ampollas de atropina. Entonces no le tengan miedo, a veces es necesario. Bien, una vez nosotros atropinizamos a nuestro paciente, en otras palabras, nuestro paciente está seco, ¿no? Piel y mucosa seca, pleuropulmonar sin estertores, una hemodinamia estable, significa que atropinizamos. ¿Y qué hacemos ahí? Hay que dar una infusión de la atropina, porque si no continuamos con la atropina, el paciente va a volver a caer, ¿no? Y va a volver a tener todo el síndrome colinérgico que habíamos mencionado. Acordémonos que la atropina tiene una vida media muy corta, entonces por eso necesita una infusión. ¿Cómo vamos a hacer la infusión? Ejemplo, nosotros usamos 10 ampollas de atropina para atropinizar a un paciente. Entonces necesitamos usar la infusión del 20% de lo requerido. Si usé 10, entonces voy a hacer una solución de 2 ampollas, que es el 20%, 2 ampollas diluidas en 100 cc de suero fisiológico a pasar en 1 hora. Bien, entonces siempre tienen que dejar, pero hay que controlar, porque así como nosotros lo atropinizamos, también podemos intoxicarlos de atropina. Por eso le digo que es un tratamiento muy dinámico, hay que estar muy atentos al paciente, ¿no? Porque de un momento a otro el paciente puede empezar a esas colinesterasas ya a revertirse, entonces puede empezar a necesitar menos atropina. No se descontinúa, no se la quita, lo que se hace es que tenemos que tener una disminución gradual del 20% hora. Si vemos que el paciente va mejorando, le disminuimos el 20% y vamos viendo cada hora observando respuesta. Tratamiento sintomático y seguimiento. Bueno, aquí pedimos los laboratorios de siempre como de control, pero sin duda las colinesterasas es lo más importante, ¿no? En caso de que tenga una acidosis, hacemos la corrección de acidosis. En caso de convulsiones o las fasciculaciones, ahí podemos también administrar benzodiazepinas, hacemos el seguimiento clínico, gases en sangre por la hipoxemia que pueden llegar a tener. Y bueno, también hay que estar con un seguimiento de colinesterasa. Se pide colinesterasa diaria en caso de que el paciente pueda pagarse las colinesterasas, o si no, podemos pedir colinesterasa cada 48 horas. Está contraindicado dar de alta a pacientes que tengan colinesterasas bajas. ¿Cuándo damos de alta a este tipo de pacientes? Cuando tienen un ascenso de las colinesterasas por lo menos de un 50% de lo ingresado. Probabilidad de secuelas. Bueno, en sí, como secuela, daño post-intoxicación por la hipoxia que puede llegar a tener por la intoxicación, ¿no? Por la insuficiencia respiratoria, etcétera, hipoxia, y generó su secuela neurológica, ¿no? Pero en los pacientes trabajadores expuestos a plaguicidas podemos llegar a tener patologías que se ven a largo plazo como polineuropatías sensitivas motoras. Por eso todos los pacientes trabajadores expuestos tenemos que hacerles sus controles laborales estrictos, ¿no? Y no es pedirle plaguicidas a todos en cualquier momento. Eso ya tiene también su control específico, que bueno, es diferente. Aquí es como que hablamos de órganos fosforados y carbamato. Ahí termino con eso y quiero saber si hay alguna pregunta o alguna duda, porque ahora vamos a pasar a los raticidas. ¿Alguna pregunta de cómo usar la atropina, de los síntomas? ¿Está todo claro?
Si no hay pregunta, continuamos entonces. O en el chat la pueden poner y ya después las respondemos. ¿Sí? Digo porque es un tratamiento un poco complicado, entonces a mí me interesa mucho que lo puedan entender bien. Bueno, continuamos entonces si se entendió. Ahora pasamos a los que son los raticidas, ¿no? Los rodenticidas, otro plaguicida que está muy al alcance de nosotros, todo el mundo lo usa, está disponible en cualquier farmacia en el país, podemos comprar cualquier tipo de plaguicidas, muchas veces sin receta agronómica. Entonces, bueno, ¿cuál es la clasificación que tenemos de rodenticidas? Bromuro de metilo, fosfuro de aluminio, muy grave, ¿no? Minerales algunos como cuáles, arsénico, talio, fósforo, flúor, ¿no? Pero tenemos los orgánicos, la estricnina, que es natural, que hace muchísimo no es común tener intoxicaciones. El año pasado tuvimos una, pero es porque ese producto era del abuelo guardado de hace muchísimos años, pero ya no se vende, ¿bien? Entonces hoy nos vamos a enfocar más que todo en los anticoagulantes sintéticos, que son los warfarínicos, los superwarfarínicos, las indandionas, que estos son los que mayormente están presentes en el plaguicida campeón, por ejemplo, que son los que más están a la vuelta de la esquina. Entonces, warfarínicos y superwarfarínicos. ¿Cuál es la presentación comercial más común? ¿No? Los gránulos, los bloques, también vienen líquidos, sobre todo estos vienen como grajeas, son grajeas de colores mayormente azul o rosadas, ¿no? Que se los ponen para que las ratitas se las lleven y ellas mueren ya muy lejano de casa, ¿no? ¿Cuál es el principio activo de esta? Warfarínico sódico, brodifacoum, difenacum y bromadiolona. Sobre todo brodifacoum y bromadiolona son de los que más tenemos acá. ¿Cuáles son los nombres comerciales? Que hay muchísimos, ¿no? Brumoline, Clerat, Ratixam, Stor. ¿Y cuál es la toxicocinética de este tipo de plaguicidas? Tiene buena absorción vía oral, tiene una metabolización hepática, se puede eliminar por vía renal y la vida media puede ser variable. ¿Cuál es la diferencia de este tipo de plaguicida? Que la vida media a veces es muy larga, ¿no? Estamos hablando de 15 días aproximadamente. Pero lo que tenemos también con esto, que la dosis tóxica tiene que ser muy elevada para decir está intoxicado, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de eso. Bueno, la toxicidad, alteración de la coagulación es lo que nos va a generar hipoprotombinemia, aumento de la permeabilidad de los capilares, ¿no? Diferencias de potencia y duración de acción, dependerá de qué tipo de warfarínico o superwarfarínico es, ¿no? Y factores que afectan la actividad coagulante, muy similares a los que nosotros usamos, o los que se usan en la medicina, ¿no? ¿Y cuál es la dosis tóxica? Del brodifacoum, dosis letal 50 ratas, 0.3 miligramos kilo, 20 gramos del producto, unos miligramos en adultos. O sea, más o menos, un adulto tiene que tomarse aproximadamente 20 gramos para decir que pueda llegar a tener una intoxicación aguda, ¿no? Y la warfarina, dosis letal 50 ratas, 10 miligramos kilo, entonces más o menos haciendo una estimación en adultos, sería de 250 gramos del producto, 62.5 miligramos, ¿no? Para llegar a la dosis tóxica, por ejemplo, cuando llegan los niños de que se ingirieron una dosis, es muy poco probable que llegue a la intoxicación, porque tenemos un amplio aspecto, un amplio rango para que el paciente llegue a tener una intoxicación por este tipo de rodenticida, ¿no? Y aquí lo confirmamos. La ingesta de una dosis única menor no reviste gravedad. Si bien un paciente puede ingresar al centro asistencial y lo ingiere, podemos hacer rescate solo con carbono activado. Nada más, carbono activado, 1 gramo kilo, solo hasta las 2 horas de la ingesta. Lo voy a repetir mucho para que así no se olvide, ¿no? Y obviamente que la clínica va a variar dependiendo del escenario. Si es un paciente intencional, ¿no? La dosis va a ser grande, alta, sin duda, entonces hay que estar atentos. Todo paciente que ingiere de manera intencional, eso significa igual a internación para valoración psiquiátrica, control clínico, etcétera, ¿no? Por también temas legales. No le podemos dar de alta a un paciente que intenta quitarse la vida porque no sabemos que le damos de alta, tiene una valoración psiquiátrica, sale del hospital y se quiere volver a quitar la vida. Y lo digo porque lo hemos visto, ¿no? Pacientes que le han dado de alta sin valoración psiquiátrica y se han ido a tirar al frente del bus. Entonces, por eso es importante la observación estricta en esos pacientes, ¿no? ¿Y cuál es la clínica? Síndrome hemorragíparo coagulante.
coagulopático, ¿no? Sobre todo cutáneo mucoso y visceral en ocasiones cuando son casos graves. Entonces, ¿qué tipo de tratamiento vamos a usar? Sobre todo, primero, medidas generales, rescaten, que en caso que estemos en las 2 primeras horas, aspirado lavado gástrico, dependiendo de la dosis, siendo con carbón activado, dosis única, 1 gramo kilo, es suficiente. ¿Qué laboratorios pedimos? Acá no pedimos colinesterasa, a no ser que el raticida tenga algún Carbamax, ¿no? ¿Qué otro tipo de laboratorio pedimos aparte de hemograma, función renal, función hepática? Tiempo de protombina e INR, que esos van a ser nuestros indicadores para el antídoto, ¿no? Y bueno, ¿qué otro tipo de laboratorios podemos pedir? Sin duda que podemos pedir la dosificación del plaguicida, ¿no? En caso de que lo tuviéramos disponible, ¿no? O también dosificación de los factores de la coagulación, ¿no? Esto lo que hace es que obviamente inhibe la vitamina K1. Entonces, por eso le damos antídoto vitamina K1, ¿no? Fitonadiona, que también la tenemos, la vitamina K1. Contraindicado, no se indica de manera profiláctica. Es muy común que el paciente se sepa que ingiere el raticida y ya está con su vitamina K indicada. No es necesario. Hay que esperar, porque mayormente la alteración de este tipo de laboratorios la vemos después de las 48 horas de la ingesta. Entonces el paciente se tiene que quedar mínimo 48 a 72 horas en observación, ¿no? Antídoto, como habíamos dicho, K1. ¿Y cuándo está indicado? Cuando tenemos un tiempo de protombina menor de 50 y un INR, ¿no? Mayor de 1.5 o mayor de 2. Cuando el paciente tiene esos valores, sobre todo la coagulación, es cuando nosotros empezamos con la dosis inicial de una ampolla. 10 miligramos en adultos o 0.6 miligramos kilo en niños intravenosos. Toda esta medicación es diaria o dependerá también de la gravedad, la podemos indicar cada 12 horas, ¿no? En la evolución, 15 a 25 miligramos en adultos y 5 a 10 miligramos en niños, que eso también lo podemos mandar a vía oral. Como dijimos, no hay que administrar de manera profiláctica y bueno, en casos ya muy graves también podemos administrar plasma fresco, factores de la coagulación, etcétera, ¿no? Ahora, este otro plaguicida muy famoso, muy letal, que por eso también vengo a hablar de él, ¿no? Que es el paraquat o el también famoso llamado gramoxone. Esta es la boca de un paciente que podemos ver, ¿no? Sus lesiones cáusticas porque es un producto que es cáustico, ¿no? Bueno, como podemos ver, algunos lo deben conocer por el nombre comercial, que es gramoxone, y el principio activo de esto es paraquat. La clasificación o el grado de toxicidad de este producto, si bien nosotros acá lo tienen moderadamente peligroso en el país, en otros países es etiqueta roja, ¿no? Debido al daño que puede llegar a causar. Características generales. Es un herbicida, esto es un herbicida, ¿no? Es hidrosoluble y la letalidad es del 80%. Antes, este producto tenía un color café que era muy parecido a la Coca-Cola. Debido a que tenía ese color y que se daba mucha confusión, le cambiaron el colorante que era un azul verde. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque es importante. Es el único plaguicida que tiene ese color. Entonces, cuando ustedes les digan, el paciente ingirió un plaguicida, ustedes siempre, por favor, pregunten el color del producto. Si le dicen es azul verdoso, es paraquat. ¿Bien? Y la toxicidad de este es muy grave. Debido a la elevada toxicidad y las formulaciones que contienen, ¿no? Se cambió el color y aparte este mismo plaguicida, porque es muy tóxico, dosis letal es media cucharilla, para que se den cuenta, ¿no? Se le administró, o el mismo compuesto plaguicida, tiene como un agente repelente de olor desagradable y aparte tiene un componente mético, entonces el paciente procede a tener vómitos tras la ingesta del mismo, ¿no? Se distribuye por los riñones, hígados, músculos estriados y en particular su órgano diana preferido es el pulmón, ¿no? Entonces tiene una predilección por aquellos tejidos con mayor saturación de oxígeno, ¿no? Pico plasmático, 1 hora, una vida media de 5 a 48 horas y tiene baja unión a proteínas plasmáticas y una vida media de 2 a 8 litros kilo, que por esas características, este plaguicida es hemodializable, versus que a los otros yo no nombré nada de hemodiálisis, porque los otros no los hemodializamos, versus
En este tipo de intoxicaciones sí hemodializamos al paciente para extraer al tóxico, ¿no? La mayoría del paraquat absorbido es eliminado como tal en las primeras 12-24 horas, no se metaboliza y se elimina en forma incambiada por el riñón. Del 20 al 30% permanecen los tejidos y el músculo. Toxicodinamia. Es cáustico y es corrosivo, significa que va a generar algún tipo de lesión, pero este es el único producto en toxicología debido a la gran letalidad que tiene, que a pesar de ser un cáustico corrosivo, amerita un aspirado y lavado gástrico, ¿no? Porque riesgo-beneficio se le hace. Forman radicales libres superóxidos que desencadenan en peroxidaciones lipídicas con destrucción de las membranas celulares, ¿no? ¿Esto qué significa? Y que el paraquat tiene acción selectiva, sobre todo a nivel pulmonar, provocando, y esto mayormente se da porque su estructura, las diaminas, tiene como afinidad la estructura, se parecen mucho, ¿no? Y esto, en casos graves, siempre es grave, esto, lo que desencadena esta intoxicación es un proceso inflamatorio como una fibrosis pulmonar. Es muy parecido al COVID, es lo mismo. La diferencia es que estas intoxicaciones, esta fibrosis pulmonar es irreversible. El paciente se muere de a poco sin poder respirar. Es de las peores muertes que tenemos en toxicología y bueno, por eso es que lo traigo acá para que ustedes lo conozcan y vamos a aprender sobre el tratamiento, porque muchas de estas intoxicaciones los médicos le dan de alta porque el paciente mejora. Y sí, el paciente mejora porque en la clínica el paciente va a mejorar. Pero ahora vamos a aprender. Bueno, como dijimos, la dosis tóxica es menos de media cucharilla, ¿no? Menos de 7.5 ml, menos de 20 miligramos kilo peso. Ahí digamos que es una intoxicación leve. Manifestaciones gastrointestinales, todos siempre van a tener vómitos múltiples y diarreas, ¿no? Y alteración transitoria de las pruebas funcionales respiratorias. Es posible la recuperación, pero el paciente tiene que tomar muy poco para llegar a esto, ¿no? En las intoxicaciones moderadas a severas, tenemos ya una sintomatología gastrointestinal, falla renal, hepática y afectación pulmonar. Aquí tenemos la muerte en 2 a 3 semanas por una fibrosis pulmonar irreversible que genera, ¿no? Y cuando tenemos más de 15 ml o una cucharada del paraquat, ahí lo que tenemos es una intoxicación aguda fulminante, ¿no? Tenemos manifestaciones gastrointestinales, úlceras bucofaringeas, perforación esofágica con mediastinitis, vómitos y diarreas, ¿no? Y aquí lo que se genera después es un fallo multiorgánico, coma, convulsiones y tenemos muerte que se da en una semana. Un solo aproximadamente 20 ml, ¿no? Entonces aproximadamente un paciente, un ml son 20 miligramos. Entonces más o menos hacemos ese cálculo de que una cucharilla es muy tóxica. ¿Y cuál es la sintomatología de este tipo de intoxicaciones? En las primeras 2 a 4 horas, lo que vamos a tener es ardor, porque no nos olvidemos que es un producto cáustico corrosivo, entonces va a tener ardor, va a tener dolor orofaríngeo, retroesternal, epigástrico y abdominal, mucha disfagia, el paciente va a tener cialorrea, como todo cáustico, ¿no? Vómito, como había referido, incoercible, edema y ulceración de las mucosas de la boca, de la faringe, el esófago, el estómago e intestinos, ¿no? Puede tener una hemorragia digestiva también y, bueno, perforación esofágica o gástrica. En caso de que en las primeras horas solo puede, sino también tener vómitos. Posteriormente, en las 24 o 48 horas, esto es en las primeras horas, ¿no? Vómitos, 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 que el paciente aparentemente en la evolución parece que mejora. Y es ahí cuando les dan el alta, ¿no? El paciente deja de vomitar y les dan el alta. Y el paciente vuelve después al segundo o tercer día, ya donde uno, de parte de toxicología, no podemos hacer mucho para rescatar el tóxico y no podemos hacer mucho para revertir el daño, ¿no? Por eso cuando hablamos de paraquat o gramoxone, el paciente tiene que quedarse internado sí o sí, y tratamiento específico toxicológico, que ahora vamos a hablar de él. Fase 2. En las 24 o 48 horas, paciente con insuficiencia renal por necrosis tubular aguda, y esto puede ser por acción directa del veneno, del plaguicida, y paciente tiene oliguria, anuria, alteración de pruebas de función renal, insuficiencia hepática por necrosis centrolobulillar o también una insuficiencia cardíaca.
Y en la fase 3, que sea de los 2 a los 14 días, tiene disnea, polipnea, hipoxemia progresiva y llega a una fibrosis pulmonar. La muerte se da por hipoxemia refractaria y anoxia tisular o insuficiencia renal. Esto es de un paciente que nosotras llegamos a tener, y aquí ya podemos ver, ¿no?, esta fibrosis pulmonar instalada, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el diagnóstico antes de hablar del tratamiento? Hay una manera de que podamos nosotros confirmar esta intoxicación, sí, con la prueba de ditonito de sodio, ¿no? Bueno, es una prueba que no está disponible en todos los lugares, nosotros la tenemos. Entonces, en casos de que haya alguna sospecha de que ustedes digan, pucha, no sé si es o no es, podemos hacer una prueba diagnóstica, ¿no? O dosificación de paraquat en sangre, que no lo tenemos en el país, pero yo lo menciono porque es importante que igual se solicite, ¿no? Y función renal. La creatinina la vamos a tener aumentada en las primeras 24 horas, que eso es un marcador de mal pronóstico que posteriormente va a mejorar, ¿no? Pero es como la falla renal se muestra en las primeras horas como marcador de mal pronóstico, ¿no? La gasometría arterial permite detectar precozmente la alteración de la función pulmonar y valorar el equilibrio ácido-base. Y sin duda unos rayos X de tórax iniciales, hasta que el paciente ingrese también para ver dónde y cómo estamos parados de cierta manera, ¿no? Fase inicial, el paciente puede estar con un rayos X normal, o bien presentar algún infiltrado irregular. No va a presentar la fibrosis a la primera, ¿no? Eso lleva su proceso, ¿no? El daño pulmonar temprano se considera de mal pronóstico, eso lo vamos a ver después de varias horas, ¿no? Y en etapas posteriores, que lo vemos en la fase 3, se observa la mayor opacidad de los campos pulmonares. Esta es la prueba. ¿Cómo la hacemos? Pedimos orina, aproximadamente unos 10 ml, aplicamos el sachet A, que es el paraquat test, y después el sachet B. Si la orina que nosotros tenemos se torna verde o se torna azulada, significa que es un paraquat positivo, ¿no? Entonces, este es un tratamiento que no tiene antídoto, pero tiene un tratamiento sintomático, un tratamiento específico, ¿no? Si bien todas las intoxicaciones por ingestión de este producto son de extrema gravedad y de alta letalidad. ¿Y cuál es el tratamiento? Contraindicadísimo el oxígeno inicial. No administrar oxígeno, ¿por qué? Porque el oxígeno puede aumentar la producción de radicales libres a nivel pulmonar. Solo está indicada la administración de oxígeno cuando tenemos una presión arterial de oxígeno menor de 50. Es la única indicación que tenemos en las 24 horas, porque el paciente puede estar un poco desaturando, 93, 94 inicialmente, pero no le coloquen oxígeno, porque eso nos va a empeorar la clínica y va a hacer que la progresión de la fibrosis pulmonar sea más rápida y más grave. Las medidas de rescate digestivo, bueno, contraindicado obviamente en embarazo de 25 a 35 semanas, y las medidas, como siempre lo venimos hablando, aspirado gástrico, lavado gástrico, carbón activado, ¿no? Y hemodiálisis, por lo que habíamos mencionado anteriormente, es un plaguicida hemodializable y tenemos que hemodializarlo para sacarlo más antes posible del cuerpo. Si bien este plaguicida se caracteriza por ser, nosotros lo llamamos un hit and run, que significa que una vez toca, daña y se larga. Entonces, por más que él haga ya su daño, podemos evitar que siga dañando si el plaguicida persiste en el cuerpo. Y lo que generamos es interrumpimos el proceso inflamatorio y evitamos la progresión del daño pulmonar hacia la fibrosis y antioxidante, ¿no? ¿Y qué tipo de tratamiento le hacemos? Le damos vitamina E, dexferroxamina, la N-acetilcisteína, glutatión, para disminuir la acumulación pulmonar anticuerpos antiparaquat que no tenemos disponibles en el país, y para estimular la producción de surfactante pulmonar que se puede usar, o disminuir la inflamación y fibrosis, ciclofosfamida y corticoides inicialmente. Como ustedes pueden ver, es muy parecido al tratamiento al COVID, ¿no? La diferencia igual acá es que, bueno, hacemos hemodiálisis y este tratamiento dura muchísimo. Hemos tenido pacientes 20 días internados que hemos llegado a salvar, pero fue porque los pacientes llegaron a tiempo, ¿no? Se hemodializaron en las primeras horas, si bien quedaron un poco con secuela, no llegaron a la muerte. Casi el 98% de los pacientes fallecen, y muchos de ellos llegan con derivaciones tardías. Ya estamos hablando que recién nos los derivan al cuarto día, cuando el paciente vuelve para consultar, porque obviamente está ya con toda su dificultad respiratoria, ¿no?
Entonces, en suma de este tóxico, plaguicida muy letal, si ustedes lo tienen, no les den de alta, hay que observar y si es mejor, derívenlo directo a un hospital de tercer nivel porque es donde se va a poder hacer todo el tratamiento específico, ¿no? Si hablamos de piretroides, este es otro tipo de plaguicidas, ¿no? Clasificación, tenemos tipo 1, tipo 2, alfaciano, ¿cuáles tenemos en el tipo 1? Aletrina, permetrina, tetrametrina, cismetrina, y en el tipo 2, que es donde mayormente conocemos mucho de estos, hipermetrina, deltametrina, bueno, ya son un poco nombres comerciales, pero bueno. ¿Cuál es el tratamiento de este tipo de productos que mayormente están en los para matar los mosquitos, para matar también las cucarachas, ¿no? Etcétera. ¿Y cuáles son los síntomas? Mayormente este tipo de intoxicaciones son menos graves que las que acabo de mencionar de los otros plaguicidas, pero tienen y también desencadenan un signo y síntoma, ¿no? Piel y mucosa, sobre todo, son muy irritantes. Irritación, ardor, picazón y en ingestiones producen náuseas, vómitos, muchas fasciculaciones iniciales y en casos graves de ingestas grandes y elevadas, convulsiones, ¿no? Como primer auxilio, si el paciente se derramó, lo mismo, ¿no? En la descontaminación cutánea y en caso de ingesta, el rescate digestivo. Es una intoxicación que no tiene antídoto, ¿no? Entonces se hace un tratamiento sintomático. Este tipo de intoxicaciones, cuando el paciente ingiere o es algo accidental, lo que genera es como una parestesia de la boca, de la lengüita, de la boquita, sobre todo mayormente en los niños. Entonces hay que explicar a los papás o a los familiares que este tipo de debilidad puede durar hasta 24 horas, ¿no? Y la irritación, el ardor y la picazón que esto se produce en la piel, lo que muchas veces indicamos son cremas, cualquier tipo de crema que contenga vitamina E. Eso es lo que hace, si bien lo comentan los libros, nosotros igual lo indicamos y refieren a los mismos pacientes que ayuda con el tema de la irritación cutánea. Bueno, lo que hace es eso, ¿no? Disminuir estos efectos irritativos de este tipo de productos. ¿Cuáles son los errores durante el tratamiento de las intoxicaciones? La leche no previene, no previene nada, ¿no? Más bien, en casos de solventes, que algunos plaguicidas pueden venir asociados cuando nosotros damos leche, ¿no? En casos de ingestas de gasolina, diésel, etcétera, lo que hace la leche, al ser un producto grasoso, aumenta la absorción del solvente, entonces me empeora la intoxicación, no está indicado para nada. No es un antídoto y ustedes lo tienen que transmitir también a los pacientes y a los familiares de los pacientes porque es lo primero que le hacen, ¿no? No administrar ningún tipo de aceite porque eso tampoco mejora. La atropina es solo para los órganos fosforados y carbamato, para ningún otro plaguicida va a servir. Esto lo digo porque llega un plaguicida y muchas veces lo primero que se hace es administrar la atropina, que no siempre es necesaria. Si ustedes dudan, pueden hacer la prueba de atropina como la acabamos de aprender y listo. Si es positiva, si es negativa, la continúan o no la continúan, dependerá pues si está intoxicado o no con estos plaguicidas, ¿no? No usar antídotos químicos, ¿no? Y sin duda no provocar el vómito. ¿Por qué? Porque al provocar el vómito lo que hacemos es que el paciente tenga una reexposición del producto, ¿no? Con la mucosa oral. Entonces eso tampoco es bueno. Así que esa sería la clase de hoy de plaguicidas, si bien capaz es un poco larga, intenté abarcar los plaguicidas, como había mencionado al inicio, de mayor importancia o las mayores consultas que tenemos. Así que bueno, quedo atenta a cualquier duda y bueno, cualquier cosa, si no nos vemos la próxima clase.